¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Política y más. Estamos ya juntos al aire. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Antonio. Como siempre, es un gusto saludarte y saludar a nuestra amable audiencia Gracias. en esta edición de Política y más. Pues un segundo programa, ¿no? Interesante. Interesante, ¿qué traes en la cartera ahora? Pues hay varios temas que podemos abordar. Entre ellos, pues podemos hablar de las vacunas, de cómo se están llevando a cabo. Podemos hablar de cabeza de vaca. En fin, o sea, hay varios temas que podemos abordar el día de hoy. Claro que ¿Tú sí. cuál traes ahí en tu mente? Pues el de Biden también relacionado. ¿Sí, verdad? La reunión con Biden, está también lo de cabeza de vaca y lo de las vacunas, que es algo que en realidad yo siento que nos está saliendo muy mal. Bueno, eso sí es cierto, está visto pues que ya se les complicó el sistema de vacunación contra COVID. Y fíjate, o sea, empezamos pero todo es puro verbo, ¿verdad? Con que contratos aquí, contratos allá, que ya salen los miles de millones, o sea, en realidad para México ni siquiera es un asunto de dinero el costo de las vacunas. Una vacuna, una completa, las dos dosis, lo más caro que te pueden salir son 500 pesos Uh -huh. para cada persona, ¿verdad? Con las dos dosis. Entonces, pues 120 millones eh, serían alrededor de 60,000 millones de pesos. Y tú dices, oye, pero es mucho dinero. Pues la verdad es que no, porque la pura cancelación del aeropuerto costó 120,000 millones. Para nada más, para no hacerlo, el Para aeropuerto cancelar ese de Texcoco. la posibilidad. Sí, así es. Entonces, no era un asunto de dinero. El puro y el Seguro Popular que desaparecieron tenía 8,000 millones en un fideicomiso para la atención de enfermedades graves de la gente que no tuviera seguro social. Ahí van los niños del cáncer y los grandes de enfermedades y operaciones de alto costo, ¿no? Claro. No, y luego Entonces, la lucha contra la dinero sí había. corrupción. La lucha contra la corrupción, lo que se ahorraron según ellos. Sí, porque también desaparecieron todos los fideicomisos de todo lo que había. O sea, había 500,000 millones que ellos habían ahorrado según cifras que ellos mismos dieron. Entonces, pues en ese 60,000 millones no cuenta. Por ejemplo, el presupuesto del estado de Coahuila de un año son 50,000 millones. Sí, más o menos. Entonces, si te vieras apurado y le quitaras a cada estado 2,000 millones, pues ya con eso comprar los 120 millones de personas. Aquí no estamos comprando para los niños, ¿verdad? Sí, es cierto. Y No, bueno, hubieras estado en la primera fila uh-huh. junto con las potencias pagando. Ahí te va, está Paganini por Adela para que me pongas adelante de la lista, ¿no? Aunque había mucha especulación, ¿no, pariente? El hecho de que supuestamente pagaron X cantidad de millones a Pfizer y resulta que Pfizer les dio muestras de la vacuna. Bueno, hay mucha especulación al respecto, ¿no? O sea, se presta por la falta de información o de buena información, ¿no? Exacto, por la falta de buena información y porque además es un tema que el gobierno federal no quiere tocar mucho, ¿no? Sí, Eh, efectivamente. Donde la él riega, prefiere entrar a otras dinámicas, ¿no? no, a las que le conviene al presidente. Sí. No donde hay dudas, situaciones que no se explican, en fin. O sea, eso es lo que ha pasado.
esa falta de información real es la que ha llevado al presidente a cometer esos errores. Y luego cuando llegan las vacunas a los estados, también se vuelve caótico porque, pues, por ejemplo, yo soy mayor de 60. Me tuve que registrar en una página de internet. Me ¿Ya te vas a dieron un vacunar? folio, me dieron un folio, clave y todo. Fue un show entrar a esa página, ¿verdad? Pero ya te vas a vacunar, pariente. Todavía no me toca, Pues dices que porque tienes más de 60. sí, sí me voy a vacunar cuando me toque, pero déjame te cuento la historia. Me Ah, registro ahí, sí. pero luego dicen, sí, pero no vamos a vacunar en las ciudades, o vamos a ir a Todavía. las comunidades apartadas Sí, sí, y, sí. y primero vamos a empezar con los maestros de Tabasco y luego me voy a ir a Ecatepec o a Castaños o a la Sierra de Arteaga y lugares así, ¿no? En Monterrey se fueron a García y a Ramones y a esos pueblos Ujú. y entonces están vacunando por allá, pero no llevan el orden del registro, es a lo que voy. O sea, les dicen, vayan a vacunarse y luego ¿qué? No, pues ahí se forman y entonces se quedan un día, o sea, toda la noche de un día, Ujú. 24 horas, para que los pasen a tener la vacuna, ¿no? Claro. Imagínate tener 70 años, que muy apenas andas ahí moviéndote y haciendo una fila de un día, toda la noche y luego mediodía del día siguiente. Pero ya te hicieron la llamada, pariente. No, hombre, pues en Saltillo nada más se vacunaron los doctores. Ah, ok. No, no, aquí todavía no llegue eso. Oye, y luego ni siquiera sabes cuál te va a tocar. Y luego dices, no, mira, el de esta marca nada más jala para esto. Ujú. Y el otro nada más tiene una efectividad del 50%. Y el otro, eh, aunque te dé, no te mueres. Y el otro todavía no hicieron pruebas. Y dices, que hasta va ¿Con, a ser como con la cuál te vas ruleta a rusa, vacunar? ¿no? ¿Con cuál te vas a vacunar? Pues con la que me toque, porque pues no están dando a escoger, fíjate la verdad. Ah, ok. No, pues está complicado, pues. O sea, es un sistema muy complicado. Muy desorganizado más bien. Bueno, y complicado, digo, porque empezar de menos a más, ¿cuándo va a tocar? Sí. Imagínate, tú que ya cumpliste los 60, yo apenas los voy a cumplir. ¿Cuándo me va a tocar? No, fíjate, si a mí yo calculo que me toca como en finales de abril, Ujú. Pues a mí como en pues septiembre, ¿no? por ahí como en septiembre. Y aparte yo tengo una enfermedad de esas autoinmunes. Entonces ¿Cómo? no sé si ponérmela o no, Mm, porque no sé cómo me vaya a repercutir en la enfermedad que a mí me aqueja, que es autoinmune y que es, voy a estar medicado por lo que me reste de vida. sí. Aunque ahorita esté en fase inactiva la enfermedad, pero no sé cómo vaya a repercutir, fíjate. Esa es otra cuestión. Sí, hombre, si todo está muy feo. O sea, todo se Y, ve oscuro. y luego te digo, y no aclaran. Y ya estamos metidos en una dinámica por el poder. O Ah, no, sea, sí. los gobiernos y los partidos ya están de plano en la dinámica del poder, ya están buscando los votos del 6 de junio y mantener pues sobre todo la mayoría en la Cámara, ¿no? Sí, uno, bueno, conservar dos poderes y el otro, bueno, por lógica, ¿no? El judicial. Sí. No, y además, ya todos los jueces le tienen miedo. La mitad de los consejeros electorales le tienen miedo. Ahora, ¿tú crees El Tribunal Electoral también. sí, bueno, el presidente quiere hacer lo que hizo el PRI por muchos años, Ah, sí, pues es que él tiene su corazón tricolor. ¿no? Y trae la sangre rojiblanca. Sí, no, la trae, pero muy fuerte. Exacto. Entonces,
Pero la pregunta es, ¿le servirá políticamente al presidente la vacunación? Porque obviamente a todos nos El tienen día que vacunar. 7, ¿verdad? Por eso a todos nos Porque tienen que mira, vacunar. el único evento que descarrila las cosas es si estás agradecido porque el vato consiguió vacunas y te vacunó, o si estás enojado porque todavía no te ha tocado No, pero a ver, y se siguen contagiando alrededor tuyo, ¿no? pero es una situación que a todos nos va a tocar. O sea, no puede decir, tú no votas por mí, entonces no te vacuno. O sea, ese es el asunto. No, lo que pasa, no, ya sé, o sea, no se hace así, pero así pasa. Por ejemplo, en la Ciudad de México están vacunando ya en todas las delegaciones. No, sí, por eso te digo, O pero sea, es una vacunación que de manera forzada o no se tiene que hacer. O sea, no te puede dejar de lado porque votaste por el PAN o votaste por el PRI o por el PRD. O sea, no, como una no acción de no es gobierno, eso, es como si una te acción de gobierno. gustó la forma en que él actuó para administrar la crisis. No, bueno, eso ya No lo porque sabes si más, te va. tú lo acabas de decir, lo estamos padeciendo. Tú no sabes cuándo te va a tocar y eso genera un No, problema. sí, O sea, a lo que me pero refiero es por que ejemplo, la compra de vacunas va a ser en general. Va a vacunar a todo el mexicano que quiera vacunarse. O sea, claro, le servirá electoralmente. lo que te digo es, si te hicieron esperar y tú sientes que fue injusto el tratamiento que se te dio, eh, posiblemente estés enojado con él. Y Ujú. si por el contrario estás agradecido de que te haya pasado en la fila de adelante y que los siervos de la nación hayan sido muy atentos contigo, posiblemente estés agradecido y votes por él. Pero ¿dónde queda esto que estamos viendo? O sea, esa desorganización que se tiene en función del sistema de vacunación que ellos están imponiendo. O sea, hay una Pues desorganización queda, de tal modo que esto está retrasando lo que no debe suceder. O sea, la vacunación debe ser prioritaria más que otra cosa. así es, No lo estamos viendo claro que así. sí. Entonces, ¿cómo va a No, repercutirle porque, al presidente? eh, te digo, va a repercutirle en alguna forma, pero no sabemos si de repente él ya convenció a sus devotos de que la mejor forma de manejar la crisis es esta, ¿no? Claro, o sea, ese es a lo que me refiero. O sea, la vacunación debe ser universal, o sea, para todos. Sí, Y luego, ¿cómo te está cayendo a ti, por ejemplo, en particular, el trato, la circunstancia desorganizada que están teniendo para aplicar la vacuna? ¿Y eso cómo lo vas a sí, cobrar tú electoralmente? el ciudadano que vota, vota como habíamos quedado la otra vez, o sea, te castiga o te premia. Exacto. A eso es a lo que me refiero. ¿Qué beneficio electoral puede sacar el presidente en esto? De que si se ocupó de los que lo respaldan y ellos sienten que los trató preferentemente o decentemente, lo seguirán votando por él. O sea, no importa si gasta el dinero en otra cosa, ¿verdad? No, por eso, pero en los que no, a ver, vamos a suponer que el presidente haga preferencia por los que lo siguen, pero ¿qué número será? O sea, en función de los votos, o si le alcanza o no le alcanza para con esos votos sostener una Cámara de Diputados que hoy es mayoría. Lo que no sabemos ni siquiera es cuántas vacunas van a llegar. Por No, eso no te a puedo eso me decir refiero. si le va a ajustar para votar a su base social. Por eso te digo, a lo mejor ni ellos alcanzan. A Sí, lo a lo mejor mejor ni ellos. es una suposición, pero
vamos a suponer que le alcance, de aquí a que se vote, le alcanza ese número de seguidores para mantener una Cámara de Diputados en mayoría hacia, como están en este momento. Posiblemente no en la cantidad que están ahorita. A lo mejor solamente mayoría simple, ya no la mayoría calificada que tienen ahorita. Y con eso es con la que está gobernando. Con la Sí, mayoría calificada. Claro. Ahora. Y va sobre esa, ¿verdad? Claro No, que la realidad puede impedírselo. Exacto, eso no tiene vuelta de hoja. Obviamente que él va sobre la mayoría para mantener esa hegemonía de sexenio. Sí. El problema es, insisto, ¿le va a alcanzar o cómo se va a recomponer la Cámara con esta nueva votación? Eso sí es muy difícil de saber. No sabemos si la gente va a salir a votar. No sabemos. No sabemos si priistas y panistas no traicionen a sus partidos y dejen solos a los candidatos y Morena aproveche. Bueno, eso fue lo que sucedió hace 2 años en función de la elección. O sea, obviamente, el PRI y el PAN, los simpatizantes y los votantes de ambos partidos dejaron de emitir un sufragio a favor de sus partidos, de las preferencias de sus partidos. Mucho se especula por hartazgo, porque ya el PRI y el PAN ya no cumplen su cometido como partido político en México, pero hoy estamos hablando de una nueva circunstancia electoral en la que la totalidad de los mexicanos ya vieron cómo gobierna o cómo está gobernando López Obrador. Entonces, eso es algo que va a influir al momento de que sufragues. Claro, y es lo que te puede quitar la mayoría calificada. Bueno, eso, el equivalente fue lo que pasó con Donald Trump y con Joe Biden. Sí. Ahora, Joe Biden ya que tú lo comentabas, en la entrevista de hoy con López Obrador, pues se vio sonriente y se vio como tú lo quieras ver, pero no apoyó a López Obrador en definitiva. Eso es lo preocupante para él. Sí, o sea, mira, de los pocos miedos que tiene López Obrador muy arraigados, es el miedo que le tiene a Estados Unidos. Sabe que Estados Unidos sí le puede apretar en muchos sentidos para estorbarlo, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces con Trump, pues el Trump era muy tosco y ¿no te acuerdas que dijo que nos iba a subir los aranceles si no deteníamos a los migrantes? Sí. No, Bueno, pues los detuvimos. Así es. ¿Cuál hospedaje? ¿Cuál hermanos? Y que nada, los detuvimos. Entonces, las exigencias de Biden, pues seguramente serán escuchadas, si tiene algunas, ¿verdad? Sí, claro. Aunque tal vez no sea tan tosco, puede ser más sutil, más bonachón, pero finalmente con la misma firmeza que dijo, no les voy a dar vacunas. Así Primero los gringos y ya. Bueno, eso lo están tomando muchos analistas como un ejemplo de la forma de gobernar entre uno y otro. Entonces, ahora Joe Biden, ¿cómo le va a hacer para contener esas ansias de López Obrador de que a todo le diga que sí? Pues muy simple, le va a decir que no. Exacto, eso es lo que le preocupa. Sí. O sea, hoy veía... Ayer le dijo que no a las vacunas. Así es. Su vocera. Hoy volvió a salir a decirles que no a sus vacunas. Exacto. O sea, por si no lo habían entendido. Ándale. Bueno, hoy vi yo una participación en la mañana en un noticiero nacional a Gabriel Guerra y a ese tipo de analistas. Y lo analizan desde ese punto del que estamos partiendo. O sea, la situación tersa se acabó. Y era algo que Joe Biden estaba visualizando en función de la actuación de López Obrador en cuanto al sistema electoral de Estados Unidos. Entonces, hoy
ya está empezando a cobrar esas facturas, sutilmente si tú quieres, Claro. pero cobrándolas ya, esos desaires, esos no aportar en su momento, en fin, o sea, lo que hemos sido testigos. Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo lo piensa resolver el presidente López Obrador? Yo creo que Estados Unidos no se va a dejar manipular bajo ese esquema. Está haciendo su agenda propia Joe Biden, no tomando en cuenta a López Obrador. No, pues no. Aunque son, El otro día estuvo con Justin Trudeau en persona, estuvieron los dos juntos. y con López Obrador no ha querido. No lo invitaron porque se supone que somos 3 socios. Así es, lo del TMEC famoso. ¿Eh? Entonces, ¿cómo tomar eso? Lo tomamos como que andamos medio fríos. Pero como dijo don López en la reunión de ayer, gracias a Dios que no está tan lejos de Estados Unidos. No, pero esos son dichos, ¿cómo te diré? Son para caer bien. Nada más. Exacto. Entonces, Son pero de los que eso, usas para ser amable y caer a todo eso dar. no interesa finalmente. O sea, interesan la temática tan compleja entre México y Estados Unidos, el paso de migrantes, la cuestión de empleo, la recuperación económica. O sea, estos temas, Las drogas, la las drogas inseguridad, y o sea, cártel de los cárteles mexicanos, en fin. el que respetes los contratos. Fíjate, hoy en la mañana comentaban que posiblemente su política sea muy parecida a la del expresidente con el que estuvo de vicepresidente, Con Obama. con Obama. Entonces, ¿cómo tomar eso? Pues Obama era todo dar, Nada más. pero era muy estricto con todo lo demás. Así es, o sea, era amable nada más. Exacto. No era Es que tan brusco como Trump. no, esos gringos pues cuidan intereses, para eso son presidentes, para cuidar los intereses de los grandes capitales, ¿verdad? No, y de los grupos que se supone existen, grupos ocultos, en fin, o sea, circunstancias de ese tipo. Y eso Sí, no lo entiende López Obrador. no, él cree que Estados Unidos no voltee mucho hacia México, pues para que él siga movilizando sus asuntos acá. Claro, o sea, eso es lo preocupante, pariente. Y no nada Sí, más para López Obrador, para todos los mexicanos, para todos los porque mexicanos. desafortunadamente dependemos mucho de lo de Estados Unidos. Eh, estamos subidos en su arco, es lo Así, peor. así es, o sea, eso es Vamos navegando en una tormenta, subidos en un barco que se llama México y el que lo maneja es Estados Unidos. no, es Andrés Manuel. No, Estados Unidos trae otro barcote acá, es más un chido, ¿eh? ahorita Pero yo creo que López Obrador debe de estar pensando en que las cosas en el país cambien para bien, porque si no hacen algo positivo esta administración, que se vaya despidiendo, porque dijo López Obrador, no, dijo Joe Biden que no éramos su patio trasero, entonces yo le creo, él también fue amable no, pero por decirnos que no somos patria trasera. exacto, pero se Pero da es que no podemos ser patio trasero, te voy a decir por qué. Porque nos pusieron una barda. una Nadie pone barra, una barda antes del patio, la pones detrás del patio, ¿verdad? O sea, exacto, nosotros nos los pusieron antes, estamos en el terreno de atrás pero del fíjate, o patio sea, trasero. qué tierno el presidente, increíble. Yo creo que de todos los 120 millones de mexicanos que hay, nadie le creemos que no somos el patio trasero. Siempre lo hemos sido a través de la historia. ¿Cómo iba a cambiar? Nada más en el discurso de ese día. No, por eso te digo, pero muy tierno López Obrador dice, es que eso dijo Biden. Es que fíjate, lo que se da es que hay gente que le cree al presidente, le cree casi todo lo que dice.
Es como los que dicen, Y nosotros no creemos nada de lo que dice, porque antes guardábamos silencio como momias y no le veíamos defectos a Peña o a no, Calderón o sí a que los Fox veíamos, o no a los llevábamos Cedillo. como ejemplo. Entonces, pues la defensa de que, pero con el PRI estábamos peor. Siempre salen con eso. Y nadie decía nada, pero con el PRI estábamos peor. Vamos a suponer, o sea, por eso pierde el PRI la presidencia. ¿Por qué? Porque ya nadie le creyó. No, perdiste la credibilidad, tu candidato no traía nada, estaban enojados porque pues todos los gobernadores se fueron con lebra. Exacto. Ahí sí ni para dónde voltear. No, pues te digo, por eso perdieron la elección, por eso ha perdido el PAN, en fin. O sea, es una historia que se repite. ¿Por Claro, qué hoy se va a repetir con López? el poder desgasta. No, por eso, ¿por qué hoy no? ¿Por qué ya empiezan a posicionar a Marcelo Ebrard como sucesor de López Obrador o de su política, ¿no? Bueno, La 4T? lo ponen en la lista, aunque sea mero arriba, pero, Es el más avanzado. pero falta que gane la elección, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, ahí es donde Cada, está cada elección es un evento distinto, es como una distinto. rifa. En cada rifa traes una suerte distinta según el momento en que te va tocando. Yo creo que si hubiera ganado Donald Trump, eso no le preocuparía a López Obrador. Ah, no, Estados Unidos no le preocuparía, nada más le obedecías lo que ya sabía, le conocías sus modos y así te lo hubieras Así, llevado tranqui. así es. Entonces, hoy con Joe Biden creo yo que es distinta la panorámica para él. Tiene que aprender a conocerlo bien. Sí, pero ¿le dará tiempo? ¿O le dará tiempo Biden con su prisa por hacer ver a Estados Unidos diferente a la era Trump? Ahí eso es lo que será interesante estar observando, ¿verdad? ¿No? Y eso debe ser preocupante, no nada más para López Obrador, sino para todo el séquito de gente que cree en él. Sí, porque fíjate, muchos de los que creen en él pues antes se quejaban del imperialismo yanqui. Uh-huh. Y luego cuando se hizo cuate de Trump, pues ya era mi amigo Trump, ¿verdad? Ya Sí, se te había olvidado que era yanqui el vato, y que era sí. racista, y que era gacho, y que los mexicanos éramos de Hoy, todo lo hoy, malo. hoy sin embargo, Jorge, vemos a un López Obrador muy distante de aquel candidato rijoso y respetuoso que hacía lo que quería porque eso era lo que le enseñaba la política en México. Hoy él la está padeciendo. Claro, es que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. No, por eso te digo. O sea, y aún así dices tú que lo sigue mucha gente. Sí, La caída es muy amplia. Del sí, ochenta y tantos van en el casi cuarenta y tantos, pegándole al 50, pero sigue en ese descenso. pero es como en todo, llega un momento en que tienes un pisito. No, por eso, Y, y, Peña en- no y lo en- tuvo. pero fíjate, Peña no lo tuvo, pero él ganó su elección. Pero no puedes hacer que el que sigue después de ti gane. Eso es más difícil. Sí, claro. O sea, Entonces, pero para el entonces PRI no era difícil. pues sí, porque el PRI tenía que escoger un candidato que no pareciera priista, porque ya estaba muy deteriorado la Bueno, imagen del en PRI. esta ocasión lo hizo así, Por eso, con y José por eso, Antonio Meade. y Mitt no parecía priista, pero tampoco No, parecía parecía más nada. panista. No, y no parecía nada el vato, Entonces, porque no tenía carisma, no hizo buena campaña, los operadores de Peña no fueron muy buenos, López Obrador les había sacado mucha ventaja en muchas cosas. no, O bueno, sea, López Obrador venía sacando ventaja desde hace casi 18 años. sí, por eso te digo. El Entonces, sistema no lo dejó ganar en esas épocas. ahora los votos de López Obrador no automáticamente se los vas a pasar a Monreal Y al que sea.
o a Marcelo o lo que sea, no. Bueno, si nos atenemos a eso y es una cuarta transformación, entonces van a creer lo mismo el López Obrador que el Marcelo, ¿verdad? Por darte un ejemplo. Porque es que el López Obrador tenía cierto carisma y muchos Como años candidato. trabajados en el terreno, tenía muchísimos años trabajados en el terreno y se había llenado de aliados en cada pueblo y había construido liderazgos y todo. Pues lo veían Sí, con lástima, bueno, lo que porque sea, nunca había pero logrado llegar al poder. bueno, la gente del poder sí, pero los que creyeron en él eh, votaron por él, pero además cuidaron las casillas No, por y, eso, mira, y hay números movilizaron gente. que no mienten, Jorge. El caso del PRI, por ejemplo. El piso o su bloque de simpatizantes y de adherencia, o sea, todo lo que conlleva el PRI, daba más o menos un 32, un 34% del electorado. En la elección saca José Antonio Meade el 16%. ¿Qué pasó con el otro 16 o 17%? No les gustó a mí, No votaron por López Obrador. claro. Por eso, entonces, ¿dónde saca él que por él son 30 millones de votos? No, es lo que le toca históricamente, más los que están en desacuerdo, tanto del PRI, del PAN y de todos los partidos. O sea, esa es la gran diferencia. Esa Es que, podrá contar con ella López Obrador en esta ocasión. mira, en México y en muchos países, la clase media es la que hace ganar a los candidatos. Sí, efectivamente. No, y eso es Y cierto. entonces, porque la clase media está menos casada con un partido y que las clases populares, ¿no? Claro. Pues, ellos se apasionan más Son el clientelismo. sí. Y entonces, pues la clase media, si dijo, no, pues ese Meade se ve que va a perder, pues me subo al carro al que parece que va a ganar. Si el chaparrito, este Chicken Little, ¿Quién? lo andaban acusando de que se había volado una lana y que quién sabe qué, y ni siquiera se le había volado porque nunca estuvo en un puesto de que El ejercieras presupuesto presupuesto, alto. ¿no? Sí, exacto. Y entonces, pues tampoco no confiaron en él y tampoco le dieron los votos. Y todos esos votos sueltos fueron a dar a AMLO, ¿verdad? Exacto. A eso es a lo que me refiero, precisamente, porque en un análisis concienzudo de la elección, yo pregunto, ¿dónde está ese 16 o 17% de priistas que ya los tenían asegurados? ¿Y qué pasó con el otro porcentaje de panistas? Y así nos vamos. Ese es el número que López Obrador presume, pero Pues no es sí, él. es que tú tienes que presumir cuando te va bien, No, por cuando eso, te va estamos de mal, acuerdo, que lo presume pero, el pero, otro, ¿no? pero nada más un tiempo. Porque Sí, esa diferencia entre el 86% con el que empieza el sexenio al 48% que hoy trae es precisamente esa diferencia. O todavía no se termina de ajustar eso lo vamos a ver en la en la elección. elección que está por venir. O Sí, sea, eso es obvio. Pero bueno, hay muchas circunstancias que privan en México que le pueden ayudar a López Obrador siempre y cuando haga un buen trabajo. No el claro. desastre de gobierno que hoy lleva. Él va a necesitar encontrar un motivo para que lo quieran más o para que a los otros los desprecien o los castiguen más. ¿Mm? A eso me refiero, precisamente, porque es una elección no Eh, es igual a otra. no, por eso todos los días él se la pasa señalando, mira, este eh, periódico es malo porque nada más habla mal de mí. No, Este pero, reportero es malo porque habla mal de mí. no, pero, Luego, este gobernador es malo, no me obedece.
Mira, el otro gobernador, no, ese es más malo, Fíjate, por porque ejemplo, además tiene un hermano que quién sabe qué, y entonces así se le ha pasado. no por eso, pero por ejemplo, ya encontró cierta resistencia con los gobernadores. Por ejemplo, el de Jalisco, que dijo, Jalisco está en esa situación de desorden total, porque el gobierno federal no ha enfrentado a la delincuencia organizada, lo cual es su obligación. Ay, es la obligación del gobierno federal, porque es delincuencia organizada Organizada. y se Entonces, usan armas de alto poder. por eso, O entonces, sea, ¿por qué cargarle la mano al gobernador de Jalisco si no es su obligación? Es parte de, pero no es su obligación total. Entonces, ¿cómo le hace López Obrador ante ese tipo de circunstancias? Lo mismo le va a decir el panista de Guanajuato. sí, y entonces ya se vuelve un duelo de que le creen más a un gobernador o le creen más al presidente. Y Bueno, entonces eso en la cabeza de cada ciudadano será donde se haga la reflexión, ¿no? no, yo creo que aquí en Coahuila, por ejemplo, la reflexión yo creo que está dada finalmente. No va a ser una elección de cargo completo, porque eso en términos federales es muy complicado. En temas locales puede ser como ya se dio, pero sacar 7 de 7 va a ser complicadísimo. Sí, va a ser muy difícil. Y luego eso contamina las votaciones del presidente Alcaldías, municipal. sí. Entonces, no va a ser la misma circunstancia. Sin embargo, Morena no va a crecer mucho aquí en Coahuila. Mira, Morena ganó la elección de senador, Sí, pero era el efecto López Obrador. O sea, exacto. es como se Y salió del momento. ahora vamos a ver cuántos votos aumenta o disminuye. Ahí vamos a tener unas cifras más duras sobre las cuales trabajar. Exacto. ¿Por qué? Porque el tiempo en política es relativo. O sea, faltan 3 años para que López Obrador entregue el poder. Faltan 3 años para que no haya nuevamente votación de senadores, de diputados, de alcaldes. O sea, va a ser otra la circunstancia. Ya no va a ser el efecto López Obrador. No, porque van a ser otros candidatos, ¿verdad? Así es. Y es otra la circunstancia del país, que tiene que ver con lo de Estados Unidos, por ejemplo. No, y que tiene que ver cómo salimos de esta. No, bueno, la pandemia ya con la vacuna ya avanzada, es lógico que tarde o temprano vamos a salir. O No sea, eso fue no por tiene eso. vuelta de hoja. Pero, sí, pero en un año más y con otros 200,000 muertos más, como que la gente a lo mejor con 200,000 muertos más ya empieza a molestarse con Gatel y la No, forma bueno, en que te fíjate, atienden. fíjate, por O si te ejemplo, pasas un año más sin medicinas para cáncer. Ahorita no hay ni siquiera las vacunas para los recién nacidos, sí, no, estamos completamente seguros de que pero el no conflicto hubo por salud, vacunas para influenza compradas en un hospital privado. uh-huh, ¿Por qué? Porque el gobierno federal no dio permiso para traerlas. O sea, hasta eso, porque está mira, peleado con los laboratorios una que antes diferencia vendían. que estamos viendo, por ejemplo, es en la pandemia aquí en Coahuila. Era impensable pensar que hubiera solamente 10, 20, 30 infectados, cuando el número era de 400 normalmente cada mes. Y hoy la ocupación de camas está en un número jamás pensado. Bueno, la ocupación de camas es un arma de dos filos. Sí, ¿Por qué? claro. Porque compras más camas y ya No, aumentas el porciento, no ¿sí? creo porque O eso, sea, a ver, el mira, número de camas eh, lo lleva el gobierno federal. mira, empezamos con 300 camas, ya van más de 1,000, quiere decir que fuimos comprando camas. No, pero O eso es sea, lógico. por Ante más eso, infectados tienes, más camas tienes que tener. sí, pero el semáforo se hace con base en las camas desocupadas y Entonces deberíamos estar en verde, ¿no? eh, sí, Con el once y por ciento de las camas. exactamente. Y entonces, lo,
lo que como se debería de ser era con el número de contagiados. Exacto, o sea, O sea, las camas las tienes que tener listas. Y es más, a lo mejor, a como vamos, ya era para que el seguro ya tuviera sus propios hospitales para el resto de las enfermedades. bueno, hablando precisamente del Y, y, seguro, y otros dejarlos especiales para COVID, porque, a lo mejor a Javier Guerrero le va a tocar sacar raja de eso. porque es una enfermedad que no se va a ir, o sea, y no No, se va a ya se acabar. fue. O sea, es como una gripa, así se va a quedar, Es como una influenza. como una influenza. O sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, el seguro acaba de nombrar a Javier como coordinador de delegaciones, que Y es ahí un también puesto se metió, menor al que tenía. exacto, eso también se presta a un debate de decir, ¿fue ascenso o descenso? No, no, yo creo que si Javier sabe jugar la política y él va a sacarle raja a ese nuevo nombramiento, porque le va Claro, a permitir estar más en Coahuila, sí, en la y, delegación que le corresponde. Entonces, el sacar este provecho o no, o tener esa visión del provecho o no, es un ingrediente que Javier tiene que digerir. y ya estamos pasando esta elección, ya tenemos un pie listo La gubernatura. para la gobernatura. Entonces, Javier en este momento se suma a esos posibles candidatos que tengamos. Ese a lo mejor sí puede ser una buena, que hizo un buen movimiento que hizo López Obrador. Generar desde 3 años antes un candidato de Morena que le sepa a la política. Y Javier vaya que le sabe. Pues fíjate, quién sabe cómo sea la cabeza de López Obrador, porque ahorita anda todavía con el caso Guerrero, con Salgado Macedonio, que en realidad no le sabe a la política porque ha perdido varias gobernaturas y además en el lío en que está metido, ¿no? Sí, pero Entonces, si tú ves el fondo, y lo están defendiendo a capa y espada. Quiere sí, decir que pudo más el afecto y el compromiso o el desprecio hacia quienes lo acusan que, pues, digamos, la normalidad de toma de decisiones de alguien que no puede presentarse con la frente en alto a una elección. es como, bueno, disculpándome el auditorio, obviamente por la palabra que voy a utilizar, pero es lo que coloquialmente se conoce como un calzonudo. Sí, O sea, por sus calzones va a ser el gobernador. sí, Entonces, ¿dónde queda el ciudadano? Ese es el problema que va a tener Guerrero en ese contexto. exacto. Y todo eso abona negativamente a López Obrador. Él a lo mejor ya lo calculó, pero ¿es bueno para él? No, no es bueno. Porque No, no es bueno porque de entrada se está echando encima a muchas mujeres feministas. sí. No, O sea, todas en nomás de particular. entrada. Ya deja tú si los hombres dicen Está bien. que dices, pues Salgado Macedonio nunca ha sido ninguna luminaria, no es un talento, no es un carisma arrollador, no es Como, nada. como decía mi mamá, no era una chucha cuerera. No, no. O sea, para que lo defendieras tanto que dijeras, no, es que es el único que puede salvar el estado de Guerrero. No, Pues no. no. Allá daba lo mismo el que llegara. Pero fíjate las posibles no coincidencias de López Obrador. Hace eso con Salgado Macedonio y luego llega un político como Javier Guerrero, que a lo mejor estaba mal usado ahí como secretario general del PRI, del seguro. Y fíjate cómo
cómo es la vida política de nuestro país. Rosario Robles está en el bote, ¿verdad? Sí, también Odiada por por, calzonuda. odiado por el PEJ, odiada por el Sí, PEJ, castigada por el PEJ. Y sí. su colaborador más cercano Es Javier, era Javier. era Javier Guerrero. Ah, Y el no, sí. vato anda navegando bien en la 4T y todo, buenos cargos, sin problemas. O sea, un político inteligente. O con buena suerte, le cayó bien al presidente, No, ¿no? pero él se está abriendo paso por sí mismo. O sea, eso es algo que todo el mundo debe ponderar. O sea, necesitas algo de suerte para que a ti no te haya tocado algo de lo que le tocó a Rosario, ¿no? Porque Rosario era la titular. O sea, Por tú eso, nunca sabes si pero tú alguien eras va a brazo, beneficiar o no. oye, pero tú eras brazo ejecutor, entonces, pues tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la pata. No, por eso había otros. También otros, no había un chavo que andaba confesando todo también a cambio de inmunidad, nada más que se me fue el nombre. Otro que también siempre jaló ahí con Rosario. En fin, o sea, estos temas nunca se van a acabar, Jorge. No, pues no, o sea, la política eh, es un tema inagotable porque depende de las personas que la practican y los ciudadanos que tienen su forma individual de recibirla. Así es. En fin, o sea, ojalá y nos siga dando de qué hablar todos estos meses que estamos por presenciar. Sí, hombre, lo malo es que no, nos agarró con un país medio afectado por, por la enfermedad, por la crisis económica y dividido también en muchas cosas, ¿no? O Ajá. sea, ah, López Obrador a sus fieles los volvió demasiado radicales, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, es un gobierno de vaivén. Y, y entonces, ahí, yo, en lo personal, no sé si el vato pueda. eh, yo vi que no pudo manejar la pandemia Ujú. y no sé si pueda manejar la vacunación. No, ya se le está haciendo bolas el engrudo. ¿Sí? Principalmente porque no tenemos vacunas. Y esa es la número uno, es vacunación sin Es cierto. vacunas. Y la número dos, que vamos a tener las que nadie ha aprobado. Nosotros aprobamos al vapor dos o tres, dos chinas y la rusa, antes que cualquier otro país, casi. Así es. Oye, ¿y cómo vamos de tiempo? No sé, era lo que estaba buscando ver, porque luego nos van a cortar la sesión estos chavos de... Del Zoom. Sí, se me hace que ya se te acabó el saldo, pariente, Ya. porque ya traemos 50 minutos. Ah, canijo. O se Van fue muy seis, rápido esto, oye. o sea, es que se me hace que hablas mucho, ¿no? Puede ser. Puede ser. Oye, y por cierto, un tema local que quería abordar y que posiblemente pues ya no tengamos tiempo de ver a fondo, pero en el siguiente programa sí, es el caso del sindicato del gobierno, el El, que maneja a los trabajadores del gobierno del Estado. Porque hay ok. mucha inconformidad de los El, trabajadores con el sus líderes. SUDGE, o cómo se llama, Eso es SUDGE. que hay mucha inconformidad de sus trabajadores con sus líderes. Es que esos líderes ya tienen miles de años ahí, ¿no? No, sí, 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 esa es una queja. Sí, o sea, Porque no nunca le dan la dieron chance oportunidad a de nuevas nada. generaciones. ¿Verdad? Y la ¿No? otra es, pues, obviamente tiene que ver con sus cuestiones económicas, ¿verdad? Situaciones de préstamos que no han salido, situaciones de estímulos que no les dan y que antes sí les daban, en fin, o sea. Es que se me hace que desde el tiempo de Javier Villarreal y luego con Rubén Moreira,
el gobierno dejó de darles muchas partidas, prestaciones, y Javier Villarreal agarraba, no sé, 200 millones que estaban por ahí, quizás los usaba para otra cosa, y entonces hasta el sindicato de profesores, su clínica se desbarató, sus pensiones no las pueden cobrar a tiempo, Pero o sea, yo creo saquearon eso. yo creo que con el gobierno de Rubén todavía las prestaciones de los trabajadores del SUGE estaban al día. O sea, yo creo que empiezan a tener problemas de todo eso ahora con los recortes que ha hecho el gobierno federal al Estado. Pero Bueno, también puede ser. lo que le enoja al trabajador es que no le hablen con la verdad, que no le No, digan oye, por qué, ¿verdad? esos líderes se volvieron déspotas, ¿no? Yo, Sí, yo, yo conozco casos de gente que trabaja en el gobierno y que han ido a solicitar ya su jubilación o su retiro o su pensión, lo que les toca, y se las hacen largas. O sea, como si fuera la lana del sindicato, ¿verdad? sí, claro. Y lo único que tienen que hacer es pues, firmar y Entregar lo que, autorizar y entregar y ya veré dónde lo cobro, ¿verdad? o sea, lo que se deja de lado es que el trabajador que se va a pensionar ya cumplió más de 30 años. O 10, con 10 tienes, pero No, te no, toca más poquito. hay Hay casos otros de de 20 y otros de 30, otros de 40. exacto, Ellos piensan que ellos ya cumplieron. Es claro. una prestación que no debe de ser arbitrio de nadie. No, no, o sea, que lo que te tocó de ley te tocó. Exacto. El problema es que los líderes sindicales se esconden en la pandemia precisamente para Sí, no dar ahorita la cara. han de traer ese pretexto, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo que traen muy inconformes a los trabajadores del SUGE. Pero bueno, si no tienes tu inconveniente, lo dejamos como un tema pendiente, porque es Perfecto, interesante abordarlo. claro. Y es muy Entonces, ¿cómo ves interesante tú? y muy pertinente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ves para el siguiente programa? Me Lo parece muy dejamos como bien, un tema. muy bien. Es un tema para comenzar. Ándale. Entonces, Y entonces nos veríamos el el próximo próximo, viernes. el viernes, estaríamos con ustedes, con el auditorio, de nuevo dándole el lata aquí con nuestros comentarios. Perfecto. Pues como Entonces, siempre fue un gusto platicar contigo, pariente. igualmente, pariente, o sea, y gracias a Dios que no terminan los temas. Pues no, lo que sobran son temas. Entonces, dejamos pendiente y les agradecemos al público por su atención. Así es, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días, pariente, y seguimos pendientes para el viernes. Que estén muy bien. Igual tú. Saludos.